es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome, nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansaré, confío en su amor. Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Ya lo tiene todo? Amén. Ok, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir con toda... que nos bendijo tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Fuera de Cristo no hay ninguna bendición. No es el nombre de Pablo ni de nadie, es el nombre, en Cristo el ungido. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos mundanos, inmundos, horribles. ¿Para que fuésemos qué? Santo. La palabra santo es alguien que está separado. Santos, separados. Dicen, y sin mancha delante de Él, en odios, en amargura. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinación como tal, lo que significa es el griego prorizó, que significa predestinar. Porque Dios conoce escuche bien, antes de la fundación del mundo, Dios sabe qué va a pasar. Dios sabe que tú ibas a recibirlo como Señor y Salvador y que te ibas a convertir de criatura a hijo. Entonces, como sabía eso, entonces te predeterminó, te predestinó. Y de una u otra forma, usted y yo, en el conocimiento que tenemos, quizás algunos limitados, en ese conocimiento, usted perfecciona las cosas a través del error. Usted lo mandan a comprar tomate al supermercado y nunca en su vida ha comprado tomate y trae los tomates a unos buenos, otros regulares y otros podridos. Amén. Si su esposa no sabe comprar frutas y va a comprar las frutas allá, y como no sabe de eso, entonces vuelve y trae unas golpeadas y no sé cuándo, entonces tú te molestas y después dices, no, es que yo lo hice de rapidez. No, es que no sabe. Entonces, a medida que conoce, diga conmigo, conocimiento. La palabra conocimiento es la palabra gnosis. Y a veces los cristianos evangélicos, cuando oyen por ahí gnóstico, parece que vieran al diablo. La palabra gnosis significa conocimiento, otra religión más. Usted puede tener todo el conocimiento. Muchas personas tienen conocimiento, pero si no aplican el conocimiento, sigue siendo solo conocimientos y no es alguien que vive, que aplica los conocimientos. Y esa es la palabra epignosis. Epignosis es cuando aplicas y vives y se hace una realidad en tu vida. Gnosis es solamente conocimiento. Quiero que darle ese fundamento para irlo. Gnosis, conocimiento. Prognosis, conocimiento anticipado de las cosas. Eso está en la mente de Dios. ¿Ve? No limita a Dios en la mente. Tenemos la mente de Cristo, eso es algo tremendo. Entonces está lo que es la prognosis, la gnosis y epignosis. El epignosis es aquel que tiene un encuentro personal con Dios porque vive y aplica la palabra de Dios. Cuando usted solamente tiene conocimiento, se vuelve ¿cómo se llama cuando se engordan full? Diga conmigo, cuando tengo mucho conocimiento, pero confiéselo, tengo mucho conocimiento y no aplico lo que conozco,
entonces me vuelvo un obeso espiritual. Me enfermo espiritualmente. Me viene la diabetes espiritual. Cáncer. ¿Ve? Entonces, lo que hace que metaboliza en el mundo espiritual, en tu vida personal, es cuando tú aplicas y vives la palabra. Pastor, ¿pero cómo aplico eso? Empieza por debajo. Dolor de cabeza, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero no un dolor de cabeza, no reprender mentalmente. Decir, bueno, la palabra de Dios dice. Acuérdate que había un tal Exeba que venía y dice, yo te reprendo en el nombre que predica Pablo. Y él dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, ¿qué estaba diciendo él? El hombre dice, yo tengo conocimiento, hago igual lo que está haciendo Pablo. Pero era simplemente conocimiento. Entonces, hablaba como Pablo, actuaba como Pablo, pero no tenía epignosis, sino conocimiento. Y tú no puedes reprender al diablo con conocimiento, sino con la experiencia, la vida personal en Cristo Jesús. Cuando tú hablas la palabra de Dios, se libera en kratos, en poder, en dunamis, y el enemigo le tiene terror. Entonces los conocimientos, la gente se vuelve muy gorda espiritualmente. No hacen nada. Eso fue lo que le pasó el sacerdote Elí, que se engordó con el conocimiento y la presencia de Dios. Dice que se llevaron el arca de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se va, lo que queda solamente los conocimientos. Queda simplemente la experiencia, pero no está Dios ahí operando. Como le pasó a Saúl, que la presencia de Dios se fue y estaba en David, pero él todavía funcionaba hasta que se fue en decadencia y terminó muriéndose, suicidándose. Nadie lo quería matar. ¿Me sigue? Entonces, usted viene aquí a esta casa ministerial con el propósito de ser entrenado, ser capacitado para cuando usted vaya allá a la calle, a su empresa, a su negocio, donde usted trabaja, usted aplique la palabra de Dios, no religiosamente, sino actuando en la palabra de Dios, que cuando usted hable esa palabra, tenga la convicción clara que Dios está con usted. Y si alguien está enfermo, usted puede decir, yo te ordeno enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Y tiene que irse. Entonces, este tal Exeba tenía simplemente conocimiento. Y los demonios que le dijeron, a Jesús conocemos porque nos derrotó. Y sabemos quién es Pablo. Pablo era alguien que vivía la palabra de Dios. Era alguien que tenía la experiencia porque antes vivió en sus conocimientos. Pablo fue entrenado a los pies de Gamaliel. Era un hombre que tenía toda la estructura religiosa del Sanedrín, de los saduceos, de los escribas, que eran que escribían, eran estudiosos, eran los eruditos que estaban ahí, y se sabían todo completo. Y por eso Timoteo, por eso, ¿cómo que se llama? No, Pablo, no. Señor, si me ayudas. Un principal de la sinagoga llamado Nicodemo. Ellos habían experimentado, hermanos, todo absolutamente, conocían. Es como, ¿cómo te explico? Es como salir un abogado con todos los conocimientos habidos y por haber. Hasta que no es contratado, no lo puede aplicar los conocimientos. Entonces, cuando Jesús empezó, porque no habla de salvación a nadie, sino que empezaba a actuar en la palabra de Dios, sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, los endemoniados, los liberaba. Entonces los saduceos, los escribas, decían, pero este hombre demonios tiene. Porque los saduceos no sabían lo que eran las cosas sobrenaturales. Los escribas menos, y los fariseos ni se diga. Los fariseos eran religiosos, tan religiosos que este hombre oraba 7 veces al día.
¿Conoce personas usted que se la pasa todo el día? Cuando usted es una persona que todo el día ora, y está orando y ahora orando, y no le ves absolutamente nada de la oración, es una religión más. La oración, el tiempo de oración, la comunión, tiene que reflejarse en lo físico, en carácter, en vida, en dominio, en fruto del Espíritu Santo. Se tiene que revelar eso. Entonces era muy fariseo. Y Nicodemo va a la 1, 2 de la mañana y le empieza a hablar y le dice, maestro, sé que vienes de parte de Dios, porque la verdad es que las cosas que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está contigo. Entonces ellos tenían, conocimiento, conocían todo, el momento, todo, o sea, conocían toda la escritura completa. Y estaba frente a ellos. Y Jesús les dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Y él dijo, pero ¿cómo puedo hacer yo eso? Si ya yo estoy viejo, volveré a entrar al vientre de mi madre. Y él dijo, no, Nicodemo, tú siendo maestro de Israel no sabes esto. El que no nace del agua y del espíritu. Entonces Nicodemo tenía conocimiento. Nicodemo predicaba, oraba, enseñaba, todas las cosas que hacía. Pero él dice, todo esto sé, pero en él hay algo que yo no puedo hacer lo que él hace. Sana enfermo, liberta con los demonios, entonces van. Él dijo, para que eso suceda tienes que nacer de nuevo. Porque el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Acuérdate que lo sacaron en el tiempo de la religión. Ahí estaba Jesús que le traje. Él no fue a buscar el rollo, a él le dieron el rollo. Le dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza a hablar todo y de pronto dice, y esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Cuando ellos dijeron eso, ay Dios mío, dice que lo sacaron del templo, no lo pudieron matar porque Jesús, él era la vida. Y no había llegado el tiempo de su muerte. Y lo empujaron hacia el despeñadero y no pudieron hacer nada. Y dice Jesús, ¡fuan! Se fue. Acuérdense cuando entró a Jerusalén, lo primero que Jesús dijo, ¡oh Jerusalén! Llorando en la puerta del templo. ¡Oh Jerusalén, Jerusalén! ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas? Lo comparó con un animal. Como las gallinas juntan su polluelo y tú no quisiste. Y ahora te viene todo esto por no reconocer el día que Dios vino a salvarte. Qué tremendo. Cuando no reconocemos el tiempo de Dios. Por eso es importante saber cuál es el tiempo de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo sé yo el tiempo de Dios para mi vida? Porque eso es lo que pregunta todo el mundo. Tienes que estar conectado, porque Jesús dijo, separado de mí nada puedes hacer. Él no está hablando que estés conectado a la religión. Él lo que sí quiere es que tú estés conectado a ese espíritu, porque Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Quiere decir que cuando usted recibe la palabra de Jesús, está leyendo la escritura, esa palabra que es espíritu, usted mete su espíritu, el espíritu de la palabra y salta el espíritu de la palabra y retoma vida. Por eso dice, los que no se han ganado por la palabra, se han ganado por el testimonio. No quiere decir que es porque tú eres testimonio, es porque la palabra de Dios está en ti, activa y operativa. Pero la religión lo ha llevado a uno a tantas cosas, a hacer rituales, a hacer cosas, a hacer muchas cosas para Dios y no hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice, cuando usted lee la escritura, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para Él. La voluntad de Dios es agradable y perfecta para Dios, no para ti.
Ahora, ¿cuánto les gusta hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad que te sacudes? Pero cuando empiezas a cumplir la voluntad de Dios sobre tu vida, empiezas a sacudirte todo tu ser. Diga, sacude todo mi ser. Y se acopla, porque es imposible que cuando la presencia de Dios toca a un espíritu, es imposible que se quede de pie. Ahora, diga conmigo, prognosis significa conocimiento anticipado de las cosas. Diga, anticipado. Y quiero llevarlo en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 23. Aquí usted va a notar lo que es el conocimiento anticipado. Hechos 2, 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo, crucificándole. O sea, Jesús sabía que Él venía a ser sacrificado, Él venía a morir por la humanidad. ¿Me está siguiendo? Entonces, Él sabía a qué venía. Cuando usted sabe a qué viene este mundo, lo primero que va a encontrar son cosas difíciles. Y las cosas difíciles son las que Dios tiene plantadas para ti, porque dice, separado de mí, nada puedes hacer. Cuando te separas de Él, entonces las cosas se vuelven difíciles. Cuando te unes a Él, ya las cosas, dicen, lo que es imposible para el hombre, grítalo, es posible para Dios. En Él todas las cosas son posibles. Nada, absolutamente nada es imposible para el que está conectado a Él. Amén. Mire, para que usted no vaya a buscar brujos y hechiceros, vaya por un momentico al libro de Isaías. Isaías, en el capítulo 42, vamos a leer el 46 primero. 46:10. Cuando lo tenga me dice amén. Ok. Acordado de estos y tener, 10. 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Desde cuándo lo anuncia? Anuncia lo por venir, lo que viene desde el principio. ¿Ven lo que dice? Él anuncia lo por venir desde el principio. Y miren esto que es tremendo, le arranca la cabeza a cualquiera. Dice, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y a la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablaré y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duro de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y en mi gloria en Israel. Mire lo que dice en el versículo, en el capítulo 42. Vamos a pasearlo por aquí, por la Biblia. Anote eso, que eso le arranca la cabeza a cualquiera, espiritualmente hablando. En el capítulo 42, en el verso 9, dice, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo los haré notorios. Diga conmigo, Él anuncia cosa nueva. Porque Él conoce, escúcheme, Él conoce todos los tiempos. Le explico esto.
Pregúntele a cualquier científico cuál de los animales, dónde, en qué seminario, en qué universidad entraron a estudiar los tiempos. Cuando viene un terremoto, antes de que se truene la tierra, los animales están protegiéndose. Antes que venga un maremoto, los animales están por allá por otro lado. Las aves vuelan, desaparecen de por ahí. Pero ¿quién les anunció? Diga el que está a su lado, pero tú eres la corona de la creación. Entonces, ahí viene otra palabra que tiene que ver conocimiento para la iglesia, para cada uno de los nacidos de nuevo. Es la palabra proginok, que significa conocer la circunstancia, el procedimiento de las cosas que Dios va a hacer. Porque dice, no haré nada si no se los comunico primero a mis siervos, los profetas. Por eso es que Elías siempre tenía la conexión con él. Y cuando el enemigo venía contra él, él le decía a Israel, vaya y póngase de aquel lado, porque por ahí vienen. Y Israel siempre le caía adelante, ¡pum! Y cerraba la puerta al enemigo. Pero ¿quién es el que se mete aquí? ¿Cuál es el chismoso? ¿Quién es el traidor? Y él dice, no, es que allá hay un profeta de Dios, que todo lo que hablamos en secreto, escuche, en secreto, él lo sabe. Porque Él conoce los tiempos. Él conoce el pensamiento de Dios. Escucha bien, el pensamiento de Dios es plasmado sobre sus hijos. Antes de las cosas empiecen a suceder, Dios, escucha bien, Dios empieza a darte directrices. Dios pone en tu corazón, en el pensamiento de Él, a fortalecerte, a cerrar, a destruir las obras de las tinieblas para que no te sorprenda. Antes, escuche bien, antes dice pues Jeremías, dice, clame a mí y yo responderé. Antes de la fundación del mundo, todas las cosas, escuche bien, todas las cosas en Jesús fueron completa. ¿Me sigue? Ahora, hermano, si no quiere que nada te sorprenda, porque cuando estás desconectado te sorprende el enemigo. Cuando estás conectado, el enemigo es sorprendido. Miren, una vez, no sé si te vio esa noticia hace tiempo atrás, de unos ladrones a robar un banco. Y los ladrones entraron, pero cuando entraron, la policía estaba esperándolo. Que entraran al banco a rodearlo, estaban esperando ahí. Entonces entre ellos decían, un traidor, el traidor no fue uno que no pudo ir porque se enfermó, diarrea, no podía caminar, no sé qué fue lo que le pasó. Eso lo vieron en el periódico hace rato. ¿Quién es el traidor? Resulta que uno de los vigilantes siempre decía, Señor, este es el día que tú hiciste para mí. Siempre daba una oración, Señor, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Los policías estaban dentro esperándolo sin saber. Algunos estaban cobrando el cheque, qué sé yo, pero estaban ahí metidos. Y sorprendieron a los ladrones. 3 cogieron. El otro no lo pudieron coger porque no podían meterlo preso porque no pudo salir, no había delito para él. Entonces, mire cómo Dios hace las cosas. Dios hace cosas sobrenaturales en nuestra vida cuando nosotros empezamos, Señor, quiero que tus pensamientos, así a mí no me guste, se incrusten en mí. Que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Y le voy a explicar, muchas veces a la gente se le pasan los tiempos por estar desconectado. Los tiempos son importantes, están asignados. Dios crea una atmósfera, un ambiente. Y si tú no estás conectado, Dios, escucha, Dios, su propósito no se detiene. Dios tiene 2, 3, 4, 5, 6.
que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y lo hacen, el plan y el propósito de Dios. Escuchen bien, cuando no tenemos el conocimiento en epignosis de Dios, no tenemos la revelación con Dios, no tenemos el contacto directo con Dios porque la gente lo ve muy lejos. Yo no creo que Dios me habla a mí, mira hermano, Dios le habla a todo el mundo. Dios habla por medio de cualquier medio, usa una burra, lo que sea, usa un burro, usa un impío, usa un periódico. Dios está hablando por todos los medios. Pero mira lo que te leí ahí. A veces la gente es cabecidura. No, eso es para religión, eso es religión, eso es para los viejos. No, ni es para viejos, ni para adultos, ni para niños, es para el que cree. Porque para el que cree todo le es posible. No importa cómo llegaste, si llegaste viejo al evangelio, no importa si llegaste a los pies, lo importante es que estás aquí y lo importante es que aún todos los planes que Dios tenía para ti se han de cumplir, porque muchos son los planes del hombre, pero mi propósito se cumplirá. Así que si Dios no lo cumplió a la edad de 30 años y ahora tienes 50, 55 y estás en los caminos, te aseguro que el plan de Dios se hace efectivo. Diste vuelta, pero Dios dice, mi propósito se cumplirá en ti. Diga conmigo, se va a cumplir el propósito de Dios. Tuve torcido, tuve enredado, pero mi propósito se va a cumplir. Amén. Y el diablo te acusa. Estás viejo, estás vieja, no tienes posibilidades ninguna. Dile, cuando el diablo le diga, dile, Josué tenía 85 años. Conquistaba tierra. Moisés 120. Y dice la escritura, hermano, que no perdió su vigor. Ni su vista, tenía una vista impresionante Moisés. No perdió su vigor, o sea que podía casarse otra vez. Toca que está a tu lado y dice, esto no es cuento de hadas. Ni de Capulina, ni de los 7 enanos, ni nada de estas cosas. La palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Cuando usted lee en Titos 1:1, yo sé que le va a ser difícil encontrarlo, pero bueno. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Titos 1:1. Pablo, siervo de Dios, es la palabra siervo. ¿Ven? ¿A quién se le paga? Al que trabaja, al que no trabaja, no come. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento, es la palabra epignosis. Lo voy a explicar, mire para acá. Siervo de Dios está sirviendo, está haciendo las cosas, está practicando, está viviendo las cosas que Dios le mandó a hacer. Dice, siervo de Dios porque está sirviendo. Dice, y apóstol, escogido. ¿Sabe por qué Dios te escoge? ¿Sabe por qué Dios nos escogió a todos? Dios te escogió a ti a hacer cosas difíciles porque Él en su conocimiento anticipado dice, yo le puse a Julano de tal este don, esta validad, yo lo tiene ahí. Lo único que tiene que hacer es avivar el don. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que está en ti a través de la imposición de mis manos. Tú tienes habilidad, tú tienes dones. Dios no te trajo desequipado aquí, Dios te trajo equipado. Lo que tenemos que aprender es a vivir con esas armas, a aprender a manejar las armas. Por eso Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Una enfermedad es una fortaleza, una ruina, una escasez es una fortaleza, muros que se levanta y dice, esfuérzate y sé valiente, derriba los muros. Entonces que me voy a poner a lamentar, ay, no, derriba, intercesión en oración y decreta y rompe en el nombre de Jesús, pelea por tu familia, pelea por tu generación.
Dios conoce los tiempos. Estás entrenado, estás capacitado, tienes las armas. Pero el diablo quiere que tú apeles a armas carnales, a los pleitos de las contiendas. No, Señor, las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, la pelea no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, huestes espirituales en maldad. No pelees con la gente, peleas con las potestades, los espíritus que gobiernan a la gente, que se mete una enfermedad, una ruina, una escasez, odio, amargura. Empieza a romper eso en el nombre de Jesús. Y cuando tú empiezas a aplicar la hipnosis de Dios, el poder de Dios es manifestado y la gloria de Dios es vista. Aleluya. Aplica el conocimiento que tienes. Hable con un abogado penalista para que vea. Eso cazan la pelea. Y cuando usted ve un abogado penalista, eso se insultan y se dice una cantidad de cosas. Ladrón, bandido, estúpido, ves a estudiar. Así se dice cuando usted ve una cuestión de penalismo. Así en el mundo espiritual. Porque la palabra de Dios dice, escuche, que Dios cogió a la iglesia, a usted y a mí, para darle cátedra a los principados y a las potestades. Somos escogidos. Usted no es un aparecido. Lo que el diablo quiere meter es arruinado, pobre, miserable, que no puede, que es imposible, que nada te va a pasar. Mira, hermano, a mí lo único que me pasa es bendición. Le digo, Señor, te doy gracias porque tú me bendijiste antes de que el mundo existiera, antes de venir este tiempo. Tú me marcaste con una bendición. ¿Que hay circunstancias? Sí. El diablo me oprimió por muchos años. Pero cuando encontré Jesús es el camino, la verdad y la vida. Digo, este me produce depresión, miedo e inseguridad, sobrenombre. Entonces, conozco la verdad y me hizo libre. ¿Sabes que hay personas que están libres y se sienten atadas? Porque su mente está programado a la atadura. ¿Aló? Agarra este ejercicio, coge un perro y póngale el hueso del perro ahí y lo amarra del poste y no deje que... Y no puede. 15 días. Y no puede. 20 días. Después le quitas el collar y él no voltea a mirar el hueso. Porque es que está atado. Lo mira. No puedo. Pero cuando conoces la verdad, por eso el apóstol San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni ángel, ni arcángel me podrá separar del amor de Dios. A mí no me separa de Dios nada. Cuando tú conoces a Dios, cuando tienes una experiencia personal con Él, no te importa lo que te digan. Todo lo que tú haces es seguir la presencia de Dios, porque es algo que experimentas día a día. La religión te hace echar atrás, la religión te hace devolver, pero la experiencia con Dios te hace avanzar y derribar los poderes de las tinieblas y a libertar a los cautivos en la empresa, en la ciudad, donde sea, porque tú estás predicando, lanzando el mensaje de salvación, de liberación. Y eso es lo que el diablo no quiere. Una de las cosas que a mí me da fastidio y odio, a mí no me gusta ir a los cementerios, porque me provoca coger. ¡Ah! Les tengo odio. Es un odio que Dios permite. Cementerio. Mi mamá falleció cuando fue con el Señor. No tengo nada que hacer ahí. ¿Aló? Y hay gente que empieza a ir, ay, hasta sancocho hace. No, hermano. Ella está en la presencia de Dios. Ay, pastor, pero hay que honrar los huesos. Ahí está todo normal ahí, pero te explican. La Biblia dice que ni carne ni sangre entrará allá. Mi mamá está con el Señor. Chévere.
Y otros que se han ido con el Señor, la gente está, ay, pero deja tranquilos, ellos ni oyen ni sienten, están tremendamente bendecidos allá. No tienen que pagar luz, no tienen que pagar agua, no tienen que, nada de eso, están tranquilos. Pero hermano, el desconocimiento de la palabra, hermano, el desconocimiento es lo que mantiene a la gente atada y deprimida. No conocen y no aplican lo que conocen. Toca que está a tu lado, dile, no te vayas a poner gordo espiritualmente. Lo que aprendes en esta casa ministerial, ponlo en práctica allá afuera. Porque cuando el enemigo te ve serio, ¿ves? Y tú llegas a tu casa y encuentras esos colchones ahí, que el diablo te lo manda a remendar, llevas 15 años remendando el colchón. Bueno, arréglalo. No. Es aquí, yo hago cosas nuevas. ¿Estás siguiendo? Eso puede ocurrir de que tú en un momento dado, una circunstancia, estás dele y pum, y en un momento, pero no todo el tiempo. La nevera puede estar vacía porque a veces hay momentos que tú pasas unas dificultades tremendas, pero nada te podrá separar del amor de Dios. Tú no amas a Dios por las cosas que te dan, sino por lo que Él es. Se redimió, te sacó el corazón del infierno, te resucitó entre los muertos. Él te ha hecho a ti y a mí primogénito. Somos su primogénito. Hermano, no se ponga, cuando ese es un espíritu del mismo infierno. El diablo busca la forma de desanimarte de cualquier forma. Porque, escúcheme, él sabe que tú tienes conocimiento. Y a través del conocimiento te empieza a deprimir. Si Dios está contigo, ¿por qué te está pasando esto? Gracias. Si Dios está contigo, ¿por qué te pasa eso? Si Dios está contigo, ¿por qué está en esta circunstancia? Diga, conocimiento. Y te ataca el conocimiento. Pero cuando tú dices, me levantaré, iré a mi Padre. La palabra levantarse, iré a mi Padre, significa no estabas en el lugar correcto. Porque cuando tú entras, cuando la depresión y la opresión viene sobre tu vida, es porque no estás en el lugar correcto. Pero la Escritura dice, someteos a Dios. ¿Cómo te vas a someter metido en un cuarto, oyendo cosas y viendo programas que no te agradan, que no te edifican, y oyendo voces que no te edifican? Tienes que salir de ahí y te sometes a Dios y se resiste al diablo y él huirá con el rabo entre las piernas.